perlas del reino. Bueno, vamos a abrir la Biblia esta mañana. Vamos a hablar acerca de la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Es una palabra que nos tiene inquietos en torno a nuestros hijos. La urgente necesidad que tenemos en este tiempo de dar amor y disciplina a nuestros hijos. Estamos definitivamente en unos días donde el contenido profético que estaba sellado empezó a abrirse. Los sellos han venido siendo desatados y todo el contenido profético que alude, que apunta especialmente para nuestros hijos, está en pleno desarrollo. El espíritu de la profecía está actuando, se está moviendo, y él se mueve en coherencia y en consecuencia al contenido profético. ¿Qué es el contenido profético? No es otra cosa que el plan eterno de Dios. Y Dios ha planificado que en los últimos días todas las cosas que Él escribió, y lo que Él escribió siempre será, siempre se cumplirá, jamás dejará de ser. Todo lo que Él escribió en ese plan se cumpla, especialmente en esta última generación. ¿Y por dónde o en qué área, con qué fase podríamos decir, empieza el cumplimiento de ese tramo final profético? Con nuestros hijos. Los niños están jugando un papel fundamental y determinante en estos días. De ahí que entonces nosotros los padres tenemos la responsabilidad de ser sabios y entendidos. Escúchenme. Tenemos la responsabilidad de ser sabios y entendidos de cuál es la voluntad de Dios para con nuestros hijos, y entonces aprestarnos para encaminarlos a ellos, para que en ellos no solamente se realice la voluntad de Dios, sino que sean el elemento a través del cual Dios cumpla su propósito eterno. Dígame amén si me hago entender. Estamos en los días proféticos de Joel, en los días que anunciaron los apóstoles, en lo que anunció el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Nuestros niños están llamados a que tengan la experiencia plena del Espíritu, para que Dios pueda poner en ellos un cántico nuevo, un cántico espiritual, de tal manera que lo anuncien, lo canten, que traigan la melodía, la armonía, la sinfonía, el ritmo del cielo en esta generación, y hagan callar al maligno. El enemigo está preparado, y la iglesia, en cabeza del Señor Jesús, por medio de los padres sabios y entendidos, debe estar también preparada, preparando tanto a niños como a jóvenes, a nuestros hijos. Amén, hermano. Es urgente que lo entendamos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Hemos visto en la Biblia una terrible maldición que se ha perpetuado hasta nuestros días. Como en los días del sumo sacerdote Elí, los hijos de él, dice la Biblia en el verso 12, eran impíos, dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra impío se utiliza para definir a alguien que no tiene al Señor, que no conoce al Señor, a alguien pecador, a alguien en quien no reside el Espíritu del Señor, a alguien que no es salvo, a alguien que no ha sido redimido, a alguien que está a puertas de ir al infierno. Así llama la Biblia a los que no tienen al Señor. La Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, pero la Biblia asegura y muestra que ellos servían al Señor en las cosas del Señor, en el ministerio del Señor. Pero por causa de la desobediencia, de la irreverencia, de la falta de cordura en estos hijos del sumo sacerdote, vino una tragedia muy grande
no solamente al interior de la misma familia de Elí, como sucedió, sino que vino una maldición para el pueblo de Israel en aquellos días. La Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba y que no había visión con frecuencia, porque el sacerdocio, la parte espiritual, que es la parte fundamental de la raza humana, no estaba siendo ejercida con el temor de Jehová. Sin embargo, eran muchachos que servían en el altar de Dios, ministraban en las ofrendas, ministraban en la adoración, en la alabanza, ministraban todo el día en el tabernáculo. Pero la Biblia dice que ellos eran impíos, que se burlaban del ministerio y fueron fornicarios. Era tal la maldad de su fornicación que fornicaban a la puerta del tabernáculo. Y cuando hemos mirado la Biblia, haciendo un recorderis de lo que hemos hablado, vemos que la manera como Elí corregía a sus hijos no era la manera de vida, no era la manera del cielo. Él le reclamaba y le decía: hijos, ¿qué es lo que están haciendo? Yo escucho de ustedes la mala fama a través del pueblo. No está bien lo que están haciendo. Esa no es la manera de redarguir y de corregir a los hijos, hermanos y hermanas. Tenemos una responsabilidad muy grande en estos días. Estamos en los tiempos proféticos y Dios tiene su esperanza y su fe en nosotros como padres, como ancianos, que hemos entendido, que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Usted tiene muchas herramientas ya reveladas. Usted sabe cómo se puede vivir la vida del Espíritu. Usted sabe cómo caminar en el Espíritu. Usted sabe lo que es la ley de pecado. Usted sabe lo que es la ley de vida. Usted sabe lo que es la ley de muerte. Usted sabe lo que es la ley de Moisés. Usted sabe lo que es comprar en el reino de los cielos, cómo endeudar a Dios. Usted sabe lo que es la plenitud del Espíritu, cómo vivir el río de Ezequiel. Usted sabe lo que es el día de reposo. Usted sabe lo que Dios hizo sacándole del otro lado del río. Usted sabe cómo opera la sangre, cómo opera la cruz, cómo opera el yugo. Usted tiene una revelación muy grande. Por eso Dios cuenta con nosotros. Y es nuestra responsabilidad ahora encaminar a nuestros jóvenes y encaminar a nuestros pequeños, a los cuales el Señor ha denominado cachorros de león. Nuestros niños son cachorros de león. El león es simbología de reino, de reyes, de rey. Nuestros hijos tienen en potencia toda la facultad, todo el dinamismo, toda la energía, todo el potencial del cielo para que instauren el reino de Dios, el reino de los cielos en estos días. Pero entonces es nuestra responsabilidad. Elí fue un mal padre y por causa de su mal proceder vino un juicio muy severo en esos días, y usted lo sabe. Dios se enojó y le dijo: tus hijos morirán. Y sus hijos murieron. Pero no solamente sus hijos, dice el Señor que le dijo a Elí: nunca habrá varón viril en tu descendencia. Nunca habrá anciano en tu casa, porque los hijos que te nazcan y que queden morirán en la edad viril, muy jóvenes. Y así sucedió. Y el Señor le dijo: y si quedare al menos uno que de alguna manera sorteara al designio mío, ese será un mendigo, será un esclavo, y rogará para servir en las cosas de Dios, al menos por un bocado de pan. Una tragedia lo que sucedió para esa casa. Yo conozco casas de cristianos, yo no estoy hablando de los del mundo. Yo conozco casas de cristianos donde la mortandad es lo más común en esos hogares, donde mueren los familiares drásticamente, cruentamente, cruelmente, donde los hijos no pueden desarrollar la plenitud de su vida. Yo conozco casas de cristianos donde el homicidio ha perdurado y no se han dado cuenta, los padres no han entrado en razón de la raíz de maldad que está arraigada. La Biblia enseña y nos ha dicho varias veces ya que no solamente sucedió esto en la casa de Elí, sino que él, como pastor de Samuel se levantó como un hombre de Dios, pero la Biblia dice que sus hijos también fueron impíos. La Biblia dice que los hijos de Samuel, el gran hombre de Dios, el sacerdote que Dios encontró conforme a su corazón, el hijo prodigio, el hijo milagro, el que fue concebido en oración, el que fue enseñado a dormir delante de la presencia de Dios, también fue un hombre de Dios para ministrar a Dios, pero fue un mal padre. Sus hijos fueron impíos, dice la Escritura. Dice que los hijos de Samuel pervirtieron el camino de su padre. No siguieron su ejemplo, sino que se volvieron atrás, retrocedieron.
se llenaron de codicia, se llenaron de avaricia y violaron el derecho. Pero como si fuera poco, no solamente se repitió la historia en la casa de Samuel habiéndose dado en la casa de Elí, sino que Samuel, que ungió a David, ahora la maldad iba a alcanzar a los hijos de David. David tuvo 7 hijos varones y la Biblia dice que ninguno de ellos tuvo el sentir que tuvo el corazón de David. A ninguno de ellos se le volvió, Dios pudo decirle: tú eres el hombre conforme a mi corazón. Antes, por el contrario, uno de los hijos de David violó a una de sus hermanas, el otro lo mandó a asesinar, el otro fue un pervertido, el otro fue un rebelde, el otro, el último, Salomón, fue un apóstata que trajo tanta maldad a Israel en su día que hizo que el reino se dividiera. Esa historia se ha repetido día tras día, generación tras generación, pero llegó el tiempo de la generación de los padres sabios, entendidos, temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, realmente fervorosos, que van a saber encaminar a los hijos. Somos la generación de Omega, hermanos, la última generación con la que Dios está contando. Amén. Debemos levantarnos en el entendimiento y la sabiduría que trae la reverencia delante del rostro de Dios. Luego, esta tragedia que estamos mencionando a manera de recorderis, la hemos visto generación tras generación. Hay varias ideas que hemos combatido. Estoy repitiendo lo que hemos visto en los últimos cultos. La primera idea que debemos entender claramente como padres es que el proceso de formación de nuestros hijos no es mágico. El proceso de formación en nuestros hijos no es mágico. La formación en nuestros hijos obedece a una serie de principios aplicados de manera coherente y consecuente, partiendo de la modelación que hagamos a nuestros hijos, es decir, del ejemplo que le demos a ellos. Pero los padres cristianos, un muy alto y elevado porcentaje de ellos, han creído que esto es mágico y que es suficiente con haber presentado a sus hijos un día cuando ellos eran bebés. No es cierto, hermanos. Escúcheme, le voy a recordar algo. Le hablaba el otro día que Samuel fue un niño deseado. Ana lloró delante del altar de Dios por Samuel y le pidió a Dios un hijo varón. Y ella le hizo una promesa a Dios, le dijo: yo te lo dedicaré a ti. Ella lo concibió en oración y luego fue y dio los pasos de fe con su esposo, obviamente. Y el Cana engendró en ella, dice la Biblia, mientras ella gestó a su niño, él se iba desarrollando en su vientre. Ana lo cuidó en oración. Ana había hecho una promesa de cuidar a esa criatura. Y cuando el niño fue dado a luz, ella entonó un cántico espiritual. Luego era un niño sumamente especial. Fue un niño que cumplió 3 funciones cuando fue grande. Él fue sacerdote, profeta y juez en Israel. Él debió haber sido el rey en lugar de Saúl. Sin embargo, escúcheme, a pesar de toda esa atmósfera espiritual que siempre le rodeó, siendo enseñado desde niño a estar delante del arca de Dios, a dormir en la presencia de Dios, la Biblia dice que cuando era joven no conocía a Jehová. Y dice que la palabra aún no le había sido revelada, a pesar de guardar 2 principios fundamentales. Uno, él era pastoreado constantemente. Ministraba a Jehová delante de la presencia de su pastor Elí. Y segundo, su mamá iba siempre a verificar cómo iba él. Ella no fue que lo abandonó, ella constataba que el niño estuviese creciendo delante de Dios. Y con todo eso, escúcheme, aunque él servía a Jehová siendo joven, dice que aún no había conocido a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Cuando yo pienso en esas cosas, digo, mis hijas no han seguido el proceso, aunque son hijas deseadas y se han criado en un ambiente espiritual. Yo tengo que reconocer
que ellas no han sido educadas con la drasticidad espiritual que aplicó Ana a su hijo Samuel. Eso me produce a mí temor y temblor para darme cuenta que tengo que estar constatando día tras día que lo que los hijos están aprendiendo sea realmente verdadero en ellos. Y debe producirle a usted temor y temblor, hermano y hermana. ¿Me hago entender, iglesia? Ninguno de nosotros ha criado o ha educado a sus hijos de la manera, tenemos que ser humildes, de la manera como Ana educó a Samuel. Y sin embargo en su juventud él no le conocía todavía. Luego la pregunta es, ¿cómo están nuestros hijos, estos jóvenes? Entonces no es mágico el proceso. Escúcheme ahora, arrepiéntase aquí. No crea que esto es mágico. No crea que por haberlos presentado un día en el altar ya es suficiente. No crea que porque ellos vienen a la iglesia de continuo es suficiente. No lo crea. ¿Es bueno? Claro que sí. ¿Es mejor? Claro que sí. ¿Es óptimo? Claro que sí. Pero lo excelente es que usted le esté acompañando, que usted esté certificando y verificando que realmente el proceso de Dios se está cumpliendo en ellos. ¿Me hago entender, iglesia? Quítese la idea, por favor. No es suficiente con haberles puesto un nombre bíblico. No es suficiente. El primogénito de Samuel se llamaba Joel y dice que él torció el camino de su padre. Se volvió al soborno y a la avaricia. Algunos creen que porque tienen un nombre bíblico ya es suficiente. No es cierto, hermano. No es responsabilidad, escuche otra idea que hay que tumbar. No es responsabilidad ni del pastor ni de la iglesia la formación y la educación de sus hijos. No es responsabilidad, mucho menos entonces, de la escuela, del colegio público o privado. No es responsabilidad de ellos, no es responsabilidad del gobierno, es su responsabilidad, es mi responsabilidad, la crianza, la educación y la espiritualidad de nuestros hijos. No es mágico. Dios cuenta con nosotros. Dios lo miró a usted, me miró a mí y nos tuvo en alta estima y nos dio entonces fruto como recompensa. ¿Qué nos dio? Hijos. La Biblia dice que ellos son fruto de alta estima. Dios nos estimó en alto y nos dio como recompensa una herencia. Escúcheme, la herencia incorruptible de los santos empieza con los hijos. La iglesia gloriosa, la iglesia de Éfeso, debe entender que la herencia incorruptible empieza es cuando Dios nos dio los hijos. Dice la Biblia que son herencia de Jehová. Dice que son saetas y Dios dio en nosotros la capacidad de la valentía, del valor para educarlos. Son saetas bruñidas en mano del valiente, fruto de alta estima, saetas de valiente, olivos de paz, herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Ellos no son dolor de cabeza. Ellos no, en ninguno de ellos, quítese la idea pagana y diabólica que alguno de ellos es la oveja negra. Eso no es cierto. Solo hubo un hijo de perdición y la escritura ya se cumplió. Ninguno de sus hijos es oveja negra. Debe arrepentirse. Deben creer lo que la Biblia dice. Diga conmigo, mis hijos son fruto de alta estima, saetas de valientes, olivos de paz, herencia de Jehová. Aleluya. Esos son nuestros hijos, hermanos. Y así tenemos que verlos a diario. Bendito sea el Señor. Luego, quítese la idea mágica, porque la historia puede repetirse. Y estamos en los días proféticos, como dije inicialmente. Hay un plan profético para ellos y debemos encaminarlos dándole ejemplo de consagración. Debemos no solamente darles ejemplo, sino verificar y certificar que el proceso se está llevando a cabo en el interior de ellos. Amén. Amén. Hay algo entonces que hemos llamado la escuela de Ana. La palabra nos ha revelado tres cosas
Y por darle una figura sistemática, podríamos llamarle la escuela de Ana. Debemos como padres matricularnos en la escuela de Ana. Amén. Tal vez usted no tuvo la oportunidad, algunos tal vez sí, de desear fuertemente a los hijos. Pero quiero decirles que es necesario quebrantar el alma delante del altar de Dios por nuestros hijos. Escúcheme por favor, porque estoy uncido al yugo del Señor y estoy hablando no lo que a mí me parece, estoy diciendo lo que el Espíritu me está diciendo. Que su quebranto no venga por causa de la conducta posterior de ellos. Es necesario un quebranto previo por ellos. ¿Me hago entender? Dios nos está dando la oportunidad en esta hora de derramar el alma delante del altar de Dios por nuestros hijos, de quebrantarnos por ellos en virtud de estar entendiendo que hay un plan profético y eterno para ellos. Amén. Y Ana lo primero que hizo fue quebrantar el alma. Ella derramó toda el alma con lágrimas, con clamor. Ella derramó su alma en oración y en quebranto, con súplica, ruego, como lo hizo nuestro Señor, deseando a su Hijo. Hoy el Señor nos está dando la oportunidad de hacerlo. Y si usted lo hizo así, gloria a Dios, hoy tiene doble porción. Pero es necesario que nos quebrantemos realmente por ellos. Y tal vez tú estés diciendo, pero mis hijos ya inclusive me dieron nietos. No importa, quebranta tu alma por el hijo ya adulto que te ha dado nietos ahora. Pero es el tiempo, escúcheme, de hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es tiempo de volver el corazón a Dios Padre. Nosotros somos sus hijos y debemos derramar nuestra alma como lo hizo Ana. La Biblia dice que después que ella dio a luz a su hijo, ella había hecho una promesa de dedicarlo a Jehová todos los días de su vida. Escúcheme esto. Usted debe concebir la visión dentro de la escuela de Ana, que sus hijos de esta generación son llamados nazareos. Diga conmigo, nazareos. Nazareos. No estoy diciendo nazarenos, no, sino nazareos. Hebreos. Diga conmigo, mis hijos son nazareos. La palabra nazareo significa consagrado a Dios desde el vientre materno, dedicado a Dios. Escúcheme, la mejor herencia que usted le puede dejar a su hijo es la herencia espiritual, el temor de Jehová. No piense que la gran herencia es el título o la profesión que usted inculque en ellos, producto tal vez de una frustración personal como padre o madre. La gran herencia para ellos será el legado espiritual del temor de Jehová. Eso lo realizará. Eso los hará hijos del cielo. Eso los hará herederos. Eso los facultará. Eso les dará realmente la potencia, el poder, la autoridad y todo el dinamismo del cielo para lograr el propósito de Dios trazado para ellos en este tiempo. Luego, deben tener en su corazón que ese quebranto es con un ánimo y es consagrarlos a ellos, dedicarlos a Jehová. Que de aquí a mañana sí sean los grandes profesionales, los grandes hombres de gobierno puestos en las esferas altas de la sociedad quizás. Pero lo más grande es que ellos tengan temor de Jehová, que sean nazareos por donde quiera que vayan, que por donde quiera que caminen vayan dejando el olor agradable del Espíritu. Que vayan llevando cánticos nuevos, que sus hijos canten en su casa, que canten en el carro, que canten en el transporte, que canten en las calles, que canten en el colegio, que canten cánticos celestiales y rompan la atmósfera diabólica que ha gobernado este planeta durante tantos siglos. Ana lo entendió. Ana era una mujer estéril. Ella necesitaba un hijo, pero dijo, yo lo pido no para mí, lo pido porque sé que tú necesitas hijos consagrados que tienen tu altar de adoración, tu altar de gloria, que tributen a ti gloria, honra y alabanza en este tiempo donde la iglesia es tibia, en este tiempo donde la iglesia está a punto de ser vomitada.
En este tiempo donde la iglesia no entiende, donde le cuesta entender porque está dormida. Escúcheme, el Señor me dijo el viernes en la noche que llegó el avivamiento en esta ciudad. Y Él comenzó a mostrarme cómo está haciendo volver los corazones de los hijos. Y me dijo, por eso ustedes tienen que ser responsables frente a mí. Vive Jehová que lo que le estoy diciendo es verdad. El avivamiento ya empezó en esta ciudad. Y Dios está reuniendo los suyos, los carbones, para traer un fuego que nunca ninguna generación ha llegado a experimentar. Pero solo los sabios y entendidos lo absorberán, lo van a asimilar y lo van a dejar como herencia, como legado. Tenemos una oportunidad cual nunca jamás ha tenido ninguna otra generación. Los miércoles en la madrugada les estoy explicando a los siervos los tiempos y las ocasiones del Padre. Ana concibió a su hijo de esa manera y dice el versículo 22 que el niño estaba siendo amamantado y Elcana, su esposo, era un hombre que cumplía con sus deberes religiosos, morales, éticos y espirituales. Y le dijo a Ana que subieran a Jerusalén a la Pascua, a la Pesaj. Y dice el 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. El Señor nos ha revelado en su palabra por su Espíritu que la escuela de Ana, partiendo del principio inculcado de quebranto por los hijos, luego esa escuela desarrolla una educación en una etapa conformada por 3 procesos, 3 partes. La primera es llevar, dice, para que lo lleve, le dijo a su esposo, yo voy a llevar al niño. Hemos insistido en la necesidad de hacer siempre presencia ante los hijos. Ellos deben sentir primero, escuche. Nuestros hijos necesitan primero sentir nuestro acompañamiento. Ellos no necesitan un policía, pero sí un acompañante. Ellos no necesitan un vigilante severo y drástico, no, pero sí un amigo que tenga el yugo al lado de ellos y los esté acompañando. Nuestros hijos deben ser llevados en cada uno de los procesos de crecimiento, tanto cronológico o natural, como su crecimiento espiritual. Cada detalle que involucre la vida de nuestros hijos no debe pasar desapercibido para nosotros como padres. Sus conflictos, sus quejas, sus cambios de ánimo deben ser notorios para nosotros y debemos hacer una participación activa en ese momento oportuno, siempre acompañados con la presencia del Espíritu. Hay que preguntarles por qué están tristes, por qué están agresivos, cómo les fue durante el día en el colegio, cómo estuvo la escuela en Cachorros de León, cómo estuvo en la escuela, cómo les fue en el ensayo, qué les dijo el profesor, con quiénes hablaron, dónde estaban, qué estaban haciendo. En ningún momento podemos descuidar a nuestros hijos. Y escúcheme, eso es con tanta sabiduría que no debe ser tampoco una sobreprotección. Pero ellos sí tienen que sentir, escúcheme lo que estoy diciendo, tienen que sentir para luego saberse muy amados y protegidos. Amén. Ana dijo, no, los primeros años de su crecimiento, a los niños hebreos los destetaban después de los 4 años. Hoy por hoy la psicología dice que lo que le inculquemos a nuestros hijos los primeros 5 años de su vida, eso será determinante para el resto de su vida. Ella certificó los primeros años de la infancia de Samuel, que ella estuviera presente. Según la Biblia, las mamás enseñan a sus hijos y los padres corrigen a sus hijos. Les instruyen, les dan las instrucciones, pero es mamá quien enseña. Las mamás de esta generación deben levantarse llenas del temor del Señor. Hay que llevarlo, que nuestros hijos sientan que tienen un amparo, un abrigo, una fortaleza, pero al mismo tiempo hay que enseñarles a que sean libres, espontáneos, no cohibidos. Hay que irles paso a paso enseñándoles, y ahora lo vamos a ver,
cómo tomar decisiones. Que aprendan a tomar decisiones. Hay que enseñarles la sabiduría. No hay que mostrarles la vida en un tono mágico, con una pincelada edénica. No, mientras estemos en esta tierra habrá aflicción. Hay que enseñarles la verdad, la cruenta realidad, pero la verdad del cielo, que está por encima de toda crueldad humana y toda crueldad terrenal. No hay que ocultarles nada que tenga que ver con la maldad. Hay que mostrarles el mundo como es y enseñarles a cómo no participar del mundo. No hay que meternos en una burbuja, porque si no lo estaremos destruyendo. Ana entendió eso con Samuel y lo llevó. Dice, le dijo a su marido para que lo lleve. Lo segundo que hizo Ana fue y se ha presentado. No se preocupe, ahora voy a hablar más de cómo llevar, cómo presentar y cómo causar en ellos que se queden para siempre con el Señor. Lo segundo que dijo Ana fue y se ha presentado delante de Jehová. En el proceso de llevar a nuestros hijos, de acompañarlos. Yo tuve un papá que él me dejó a la edad, creo que tenía 5 años, 6 años. Pero a mí siempre me quedó la figura, la imagen en mi mente de que él me llevaba de la mano. Siempre. Siempre. Eso lo marca a uno para siempre. Nuestros hijos tienen que quedar así, marcados para siempre. Una mano grande, más grande que la de ellos, y una figura más grande los lleva y los abraza. Escúchenme, en ese acompañamiento que hagamos siempre tiene que ser no solo de nuestro afecto. En realidad no debe ser con nuestro afecto, sino asegurarnos que nuestro afecto, nuestro amor, nuestro cariño sea producido por nuestro espíritu. Eso es lo que significa presentado a Jehová. Escúcheme, hermano y hermana, sus hijos crecen muy rápido. Hoy mi esposa paró a Estefanía al lado de ella y le dijo, estás por encima de mis pechos ya. Dentro de poco será más grande. Claro que la referencia no está así. Pero ¿qué le quiero decir con eso? Ellos crecen muy rápido y están quemando etapas de su vida que jamás regresarán a usted. Tiene que disfrutarlos. Escúcheme, no debe pasar un día donde usted no abrace a sus hijos. ¿Me escuchó lo que le dije? No debe pasar un solo día donde usted no abrace a sus hijos. Abrácelos y decláreles palabra de Dios. Siempre bendígalos, dígale buenos dichos de parte de Jehová. Preséntelos a diario al Señor. Y cada situación resuélvala con una oración. Siempre, siempre vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Antier, creo, esta semana, Sofía se le pegó un chicle en el cabello. Y hace como 2 años, creo, ella en una travesura se cortó la mota y entró en una crisis terrible. Y ahora que se le pegó el cabello, lloró y la cogimos, la consolamos y le dije, vamos a hacer esta oración y vas a creer. Dile, papito Dios, que te haga crecer otra vez el cabello. Ellas, por parte mía, son poco pelo. Y claro, ella siente que se le cortó un pedazo de cabello. Y le dije, vas a orar. Y vas a orar y le vas a creer y le vas a pedir al Señor que el cabello te crezca. Y ella oró. A las horas vino y me dijo, papito, mira, me creció el cabello. Me creció el cabello. Escúcheme, cada conflicto tiene que ser resuelto con la presencia del Señor. Cada exhortación, cada corrección, cada paraje y pasaje de ese llevar tiene que ser en la presencia del Señor. Que sea presentado. Nuestros hijos tienen que ser presentados siempre. Únjalos. Váyalos al cuarto o al lugar, a la cama donde ellos duerman y descansen. Declare siempre palabra. Decláreles a los ángeles, declárenles la sangre. Siempre que ellos sientan la presencia de Jehová, que ellos sientan que Jehová está con ellos, que el Espíritu los acompaña, que ellos, Dios les ha preparado ángeles y nosotros los padres adultos lo sabemos y lo movemos por medio de la sangre y del dedo de Dios en favor de ellos.
Porque el Señor dijo que los ángeles que el Padre preparó están siempre pendientes de ellos, pero ellos se moverán en la medida en que los padres los activen. ¿Me hice entender, iglesia? Hay que presentarlos así. Hay que inculcarles temor del Señor siempre. Escúchenme, es tiempo, porque el Señor me ha reiterado esta palabra y me ha dicho que estamos a tiempo de causar en ellos reverencia, temor de Jehová. Estamos en un tiempo de medicina preventiva donde podemos librarlos de la autonomía. Que nunca lo hagan ellos, que aprendan a no hacerlo por sí mismos, sino que tengan respeto y reverencia del Señor. Que a toda hora consulten al Señor. Que oren, que piensen, es con el Señor. Siempre. Escúcheme, siervo, algo que le voy a decir. No quiero ofender conciencias, y me incluyo en ello. Nosotros les inculcamos una disciplina de dedicación al estudio. Nuestras hijas estudian desde los 18 meses. Van a pasar 3 años, han pasado antes de la primaria, preescolar, 5 años de primaria, 6 años de bachillerato, 5 años de universidad, tal vez 2 años de especialización. Eso suma 20 y pico de años en una disciplina académica. ¿Cuánto más debe ser la disciplina espiritual con ellos? ¿Cuánto más? Escúcheme, esas cosas pasarán. Nuestras hijas tienen disciplinas deportivas. Ahora que la mayor, Elizabeth, está viviendo con nosotros, ella va a entrar a una disciplina también. Pero eso no les va a quedar a ellas, eso pasará. Lo que les va a quedar es lo que hayamos hecho en presencia del Señor por ellos. Y debemos saberlo. Esas cosas no son malas, esas cosas son buenas, pero no son excelentes. Y usted tiene que apuntarle a lo excelente, a lo que permanece para siempre. Sus niños deben sentir una presencia afectuosa y disciplinada por parte del Espíritu. Eso es presentar en términos cortos. Ahora vamos a mirar cómo lo practicamos. Pero estoy reiterando la tercera etapa de la escuela de Ana. Ella dijo, y se quede allá para siempre. Escúcheme, esta generación tiene una necesidad muy profunda de entender, de saber, de comprender y de sentir que estar en la iglesia no es un hobby, que no es como ir a pagar alguna deuda que tenemos pendiente con el Señor, a ir a purgar alguna pena, o a ir a hacerle un favor al Señor. No, ellos tienen que ver en nosotros la reverencia de la consagración perpetua delante del Señor. Nuestros niños tienen que saber que es para siempre que estamos delante del Señor, que somos siervos de Dios por encima de cualquier cosa, que somos hijos del cielo, que venir a la iglesia no es una moda, no es un asunto religioso, que es una necesidad, que es un compromiso, que es una vocación, que es nuestra verdadera profesión del cielo desarrollada aquí en la tierra. Escúcheme, su verdadera profesión no es la ingeniería, no es la educación, no es lo que usted está haciendo laboralmente. Su verdadera profesión es celestial. Usted tiene una profesión del cielo y tiene una vocación del cielo que debe ser inculcada a los hijos. Ellos deben sentir, comprender, saber, entender que es para siempre que han sido llamados por parte del Señor. ¿Sabe cuál ha sido la tragedia? A los niños se han llevado a lo que en las iglesias se llama escuelas dominicales, y apenas ellos entran en la adolescencia, entran en una turbación hormonal, en un cúmulo y un choque de emociones nuevas para ellos, y luego usted los ve rebeldes y apartándose de aquello que ingenuamente habían creído los padres habían alcanzado en ellos, la consagración al Señor. Los jóvenes se apartan del Señor, y es porque los padres hemos sido ingenuos en la educación de ellos. Es necesario meternos en la escuela de Ana. Escúcheme, ¿cómo empieza esa escuela de Ana? Permítame decirlo de esta manera humana. Lo voy a decir de esta manera humana.
es interiorizando estos principios. Tal vez a algunos padres ahora mismo les está molestando lo que están escuchando, porque están rebatiendo en su mente y diciendo: no, lo más importante a toda hora la iglesia. No puede ser a toda hora la iglesia. Pues ni siquiera estoy hablando de la figura que representa el reino o que muestra de alguna manera físicamente el reino. No, estoy hablando de la verdadera consagración, que es por medio de nuestro ejemplo en ellos. Ellos se consagrarán consecuentemente si nos ven a nosotros comprometidos, no triviales y mucho menos tibios respecto a los compromisos espirituales que tenemos con el Señor. Ellos tienen que ser inculcados en esto. Pero ¿cómo empieza en ellos? Primero en nosotros. Interiorice estos tres principios. Usted tiene que llevar, tiene que consagrar y tiene que inculcarles que es para siempre. Que usted no está improvisando, no está jugando, no está mirando a ver cómo le va en la vida cristiana. No, que usted entendió que Él es su Señor, que Él es su Rey, que Él es su Salvador, que Él es su Redentor, que Él es su todo, que separado de Él nada puede hacer, que Él es su camino, que Él es su verdad, que Él es su vida, que Él es su todo, su aire, su oxígeno, su sangre, todo su ser es Él. Tienes que interiorizarlo tú primero. Ana lo hizo así. Ana lo propuso en su corazón como lo hizo María, la mamá de Jesús. Usted tiene que proponerlo como padre en su corazón. Entender, tiene que llevar, tiene que consagrar y hacerle saber todos los días de la vida de ese niño, si es niño, de ese joven, que es para siempre, que no puede desestimar la oportunidad de gloria que se le ha presentado. En este momento somos más de 7.000 millones de terrícolas o de habitantes en este planeta. Y en medio de esos 7.000 millones de terrícolas, Dios le plació llamarte a ti y a mí, a nuestra descendencia, para hacernos de otra raza sobrenatural, traída del cielo. Es un privilegio, es un llamamiento santo que nunca debe ser desestimado y mucho menos desentendido. Es un llamamiento irrevocable, es un supremo llamamiento que ellos deben comprender. Que ellos fueron llamados a participar de las cosas ocultas y secretas del corazón de Dios. Eso lo debe llevar a una realidad. Si usted es un padre carnal, apartado de Dios, desentendido de las cosas espirituales, si usted no conoce la palabra, si usted no aborda la palabra, si usted es un hombre pobre de oración, pero usted es un hombre arrastrado por sus apetitos y deseos carnales, usted está lejos de comprender estas cosas, querido Padre. Y puede que hoy sea compungido, pero de allí no pasará, sino interioriza. Estoy usando un término de la tierra. Si usted no hace una reflexión seria, interioriza, lo propone en su corazón, que solo es de esta manera que al menos lograremos levantar Samueles en esta generación. Fíjate algo, Samuel fue el producto de lo que su mamá hizo, esos 3 pasos, pero él mismo no lo aplicó en sus hijos. Porque la maldad está preparada en esta generación. Satanás ya no es una serpiente y usted lo sabe, él es un dragón, y la Biblia dice gran dragón, dice. Un gran dragón, dice. Ni siquiera un dragón, es un gran dragón que está presto a devorar a los que él vaya viendo que están engrosando al hijo varón, que lo va a derrotar a él. Y sus hijos son parte de ese hijo varón. Luego debe entender que esto no es con unas cuantas oraciones y un compungir, no. Esto es con el caminar de un alma quebrantada diario. Quien les habla le da testimonio que mi alma permanece quebrantada delante del Señor y humillada. Y no es una virtud, no es cosa de aplauso, es una necesidad impuesta. Luego debes reconocer entonces tu estado verdadero, tu estado espiritual, tu estado anímico, tu estado corporal, tu estado físico. Ana lo propuso en su corazón y luego lo ejecutó. En el versículo 28, usted lo ve. Versículo 24, dice: después que lo hubo destetado, quiere decir que ella lo nutrió. Si usted tiene la oportunidad, esos niños todavía están pequeños, debe nutrirlos con los principios que está aprendiendo. Si me aguantan este culto, ahora vamos a ver una secuencia de principios que hay que hacer con nuestros hijos y aplicarlos.
pero es tener hambre y sed de la palabra, porque nada es mágico en el reino. Todo es consecuencia de una disciplina desde el Espíritu. La Biblia dice que después que lo hubo destetado, o sea que ella lo nutrió. La Biblia dice que esta palabra se llama la leche espiritual no adulterada, que hace que las personas crezcan en la salud total, en la salvación. Ella le inculcó los principios a su hijo y dice que fue consecuente, coherente, dice el 24, lo llevó consigo, ¿ven? Ella lo propuso primero en el versículo 22, pero luego lo ejecutó, fue coherente, consecuente. Dice, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y dice lo segundo, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, o sea, lo presentó. Y dice, y el niño era pequeño. El versículo 28 dice que ella declaró lo siguiente, cuando estaba delante de Elí, el sacerdote, dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. O sea, lo que ella había propuesto en su corazón, para siempre será de Jehová, lo cumplió. Y dice, y adoró allá a Jehová. ¿Sabe qué le vino a ella? Un cántico nuevo. Se realizó. Una alegría y un gozo que solamente lo puede describir quien lo vive. Y como recompensa Dios le dio 5 hijos más. A ella. 5 hijos más. Fue consecuente, fue coherente. Luego quiero reiterar, primero debe haber un proponer en el corazón, una interiorización de estos 3 principios que componen la escuela de Ana. Y lo segundo, llenos de la reverencia del Señor con su espíritu, ejecutar los principios, llevar, consagrar para siempre. Amén. Amén. Escúcheme, Padre. Usted ve, le estoy reiterando. Samuel fue educado así, pero sus propios hijos dicen que pervirtieron su camino. Se volvieron atrás del camino de su padre, dice en el capítulo 8. Escúcheme, Padre. No caigamos en la especulación espiritual llena de criterios falsos, fundamentados en aspectos mágicos. Estos son principios prácticos, hay que hacerlo. Si su prioridad no es esta, no espere. Usted levantará tal vez hijos buenos ciudadanos de la tierra, sí, hombres de bien, que no le hacen mal a nadie, pero es que usted no fue llamado al cristianismo para ser buena gente. Eso no puede ser uno en la carne sin necesidad de tener al Señor. Usted fue llamado para que usted y su descendencia sean protagonistas del plan de Dios, que sean parte del reino de los cielos, que tengan una experiencia sobrenatural, como es tener un cántico nuevo en el capítulo 2. Esta mujer tuvo un cántico nuevo y describió parte del plan profético de Dios. A ella le fue revelado, producto de que levantó un niño sabio, un niño temeroso de Dios. Efesios 6, vaya a Efesios 6, por favor. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La versión internacional dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Escuchen, los padres no debemos hacer enojar a los hijos. Escuchen esto. Efesios 6 nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, no debemos hacerlos enojar. Mayormente los hijos de esta generación, ellos son con un temperamento sumamente agresivo, ellos son irascibles. Pero escúcheme, esa irascibilidad, esa agresividad, Dios la propuso para la última generación, porque nosotros los padres debemos canalizarla para enseñarles, escúcheme esto, para enseñarles a odiar el pecado y todas sus derivaciones. Ellos deben tener un sentimiento de odio, pero bien canalizado. ¿Me hago entender? Tal vez algún papá religioso, ay pastor, ¿cómo se le ocurre? Mi hijo no debe tener malos sentimientos. Sí, la Biblia dice que tiene que aborrecer lo malo. Y eso no es, sí, yo aborrezco. No, yo aborrezco lo malo. Que ellos digan, yo odio
lo malévolo, lo odio. Lo digan así como acá. No, odio. Pero amo al Señor. Entonces, estos niños son así. Son agresivos, son chispas. Le decía ayer a una de las hijas, me di cuenta que hiciste esto, tenemos que hablarlo. Yo ya lo hablé con mi mami, me dijo. La más chiquitica. Yo ya lo hablé con mi mami. Qué bueno que lo hablaste con tu mami, ahora te toca hablarlo conmigo. Y lo hablamos y lo situamos. Y se compungió y lloró y allá y bueno. Ellos tienen una actitud sumamente alterada, pero es del cielo. Escúchenme, los padres debemos canalizar todas las herramientas que Dios ha puesto en esta generación. Ellos son sumamente inteligentes, son muy entendidos, son más avanzados que nosotros, ¿sí? Pero no tienen nuestra experiencia, ni conocen al Señor como nosotros sí lo conocemos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque desde ya le estoy diciendo, no se deje intimidar con la irascibilidad y la agresividad de ellos. No se intimide, que ellos nunca perciban, porque acuérdese que ellos primero sienten, que ellos nunca perciban que usted es indeciso, que ellos, papá, no sé qué hacer. ¿Qué hacemos, verdad, hijo? Se les saldrá de las manos. Así usted entra en temor y cuando le salgan con esas preguntas que le hacía Jesús a María y que ella no entendía, dice que ella las guardaba en su corazón. ¿Me hago entender? Cuando le diga a su hijo, bueno, ¿y cuál es el origen del pecado, papá? El otro día fue Millera a la casa a tocarme y le dije, ya vino a preguntarme cuál es el origen del pecado. Eso era una sangronería para el cielo. Escucha ahora, hermano. Dice que en lugar de provocarlos a ira, entonces cuidémonos de eso, ¿sí? No los provoquemos a ira. Debemos provocar en ellos lo contrario, mire, dice, sino criarlos en disciplina y amonestación. Debemos provocarlos a la disciplina del Señor. No piense que la palabra disciplina es vara. No está hablando la palabra de eso. Disciplina deriva de la palabra discípulo. Los primeros discípulos en la vida cristiana son nuestros hijos. ¿Qué es un discípulo? Es la palabra matetes. Son los alumnos que piensan, que meditan, que reflexionan, que hacen juicios. Entonces cuando dice que en lugar de provocarlos a la ira que enceguece, y la ira no obra la justicia de Dios, debemos provocarlos a la disciplina espiritual y a la amonestación del Señor. Amén. La versión internacional dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ellos deben ser estimulados a que se metan en la disciplina del Espíritu y a la palabra del Señor. Amén. Efesios 6:4 es coherente a Deuteronomio 6:4. ¿Sí? Efesios 6:4 es el principio de Deuteronomio 6:4. Vamos a Deuteronomio 6:4. Es fácil de aprender. Efesios 6:4, Deuteronomio 6:4. Dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él estaba diciendo a los padres, ustedes van a hacerlo de esta manera. Me van a amar a mí con todo el corazón, con todo el alma y con toda su fuerza. ¿Para qué? Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Con qué propósito? Y las repetirás ¿a quiénes? Entonces el Shema de Dios es para la familia, para los padres, para que hagan lo que hizo Ana. ¿Ana qué hizo? Primero interiorizó, ¿lo ven? Lo propuso en su corazón. Ella dijo, yo lo voy a llevar, lo voy a consagrar y lo voy a dedicar todos los días de su vida. Y luego lo ejecutó. Si nuestros hijos
No son amonestados como verdaderamente se amonesta a un hijo. ¿Con qué? Con el ejemplo. Será imposible, hermanos. Tal vez usted ha sido un padre carnal. Bueno, está a tiempo que su hijo ahora vea a un padre arrepentido y quebrantado. Porque le reitero, está a tiempo, hermano. Mire, el tiempo y la ocasión del padre llega y ajusta el tiempo del hombre. El kairos del padre ajusta el cronos del hombre. Y está llegando el kairos del padre. El tiempo y la ocasión del padre. No lo deje pasar inadvertido. Usted y yo estaremos delante de Dios dándole cuenta a Él por todas nuestras cosas en aquel día. Y algunos se van a quedar atrás, otros más adelante. Pero en aquel día nos veremos, hermanos, y conoceremos cómo fuimos conocidos. Tienes que arrepentirte verdaderamente. Si tú eres un padre pasivo, frío para las cosas de Dios, impuntual, inconstante en los compromisos y en la disciplina espiritual, ¿cómo vas a amonestar a tu hijo para moverlo a la disciplina y a la amonestación del Padre? No lo vas a lograr. No te engañes a ti mismo. Dios propuso un plan, dijo: ustedes los padres van a dar ejemplo, me van a amar, que sus hijos los vean amándome a mí con todo el corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y luego entonces dice el 7: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escuche, los padres tenemos que crear una cultura bíblica, sin necesidad de estar diciendo la Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 29 inciso A. No necesita decirlo así. Su hablar bíblico, no provoque a ira. Cuando usted habla de sí mismo provoca ira, pero cuando usted habla la palabra del Señor, lo que ha oído, eso redarguye, apacigua, canaliza, nutre. Este es el Shema de Dios, el Shemuel de Dios, el principio básico de la escuela de Ana. A los hijos hay que repetirles la palabra, hay que hablarles siempre de la palabra. En la casa, dice, en el camino, cuando se acueste, cuando se levante. Hay que atarlos a la palabra, dice el 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Solo palabra, palabra, y ay, es que usted atará con la palabra. Sí, hijo, porque es lo único que tiene vida, lo demás pasará. Y usted lo puede sacar, le dice: hijo, ves esa torre de cal y un día se caerá. Ves los grandes monumentos, se caerán. Ves esta tierra, va a desaparecer. Ves los cielos, están llenos de uranio, el químico básico, el químico base de la bomba atómica. Y la Biblia dice que arderán. ¿Ves todo este mundo? Va a pasar, menos la palabra. Por eso yo te estoy montando en lo que nunca pasará, la palabra. Hijo, tú vas a la escuela, cierto, tú vas a la universidad, y allá te dicen que este mundo se está acabando, que los polos se están derritiendo, que viene una hecatombe, que una tercera guerra mundial va a dispararse en cualquier momento, que la economía está colapsando. Eso ya lo había dicho la Biblia. Pero la Biblia dice que el que permanece en esta palabra jamás pasará. Jamás pasará. El Shema, la escuela. Amén. Todos los días hay que hablarles de la palabra a ellos. Todos los días hay que hablar de la palabra. Hay que estar acompañándolos, llevándolos, consagrándolos, presentándolos para siempre delante del Señor. ¿Cómo? Con la palabra. Hebreos 12 va de la mano. Usted puede hacer una triada. Deuteronomio 6:4, Efesios 6:4, Hebreos 12:5. Ahora Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. No olvide jamás esta exhortación, jamás la olvide. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Escúcheme, amar es disciplinar. Disciplinar es igual a amar. ¿Me dice entender? Si usted quiere realmente mostrar que ama a alguien, debe ser disciplinado con ese alguien. Y la disciplina le mostrará aquello con lo cual usted empezó, el amor. O sea que amor es igual a disciplina y disciplina es igual a amor. Amén. Donde no hay disciplina, no hay verdadero amor.
no hay amonestación, donde no hay corrección, donde no hay exhortación, donde no hay consuelo constante, no hay verdadero amor. Usted no puede pasar por alto ninguna situación de sus hijos sin ser corregida. Y le pongo un pequeño ejemplo. La mentira no debe hacer cuna en su casa jamás. Pero usted no puede de pronto ver a su niño mintiendo y engañando a otro compañerito y decir, igualito a la abuela. Eso es del diablo. Viendo cómo su hijo golpea a otro y dice, sacó mi carácter así. Cuidado. No puede pasar, escúcheme, por alto aspectos que aparentemente son insignificantes. Debe haber corrección, disciplina, amonestación. Oye, hijo, palabra. La Biblia dice así, hijo mío. El Señor ha dicho así. Él es el Señor de nuestra casa, hijo. Y yo quiero que tú colabores para la armonía en nuestro hogar. Aquí reside el Espíritu del Señor. Mi casa, hay que decirle a nuestros hijos, sirve al Señor. Y es habitación del Señor. No hay cabida para los malignos ni para el pecado. Mi casa es una casa donde se propaga el ambiente celestial, hijo mío. Pero algunos padres celebran las fechorías de sus hijos y las resaltan diciendo que las heredaron de alguno de sus antepasados más inmediatos. Escúcheme, eso es diabólico. ¿Por qué es necesario meter a los hijos en la disciplina? Porque mira a dónde nos va a llevar la disciplina espiritual. Y ahora vamos a mirarla. Estoy diciendo que estoy tratando un eslabón que nos está encaminando a mirar la parte más práctica. Todavía no he mostrado plenamente la práctica. Dice el verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Hay un tormento en la mente de los hijos de Dios. Y ellos dicen, Señor, tu palabra dice que tuyo es el oro y la plata. Y es cierto, Señor, y que tú eres el creador, el dueño y que de Jehová la tierra y su plenitud. Y usted no ve que Dios, aunque es realmente el dueño del universo y de todas las cosas, Él no le afloja así fácilmente. Porque Él le enseña a trabajar, lo disciplina, Él lo reprende. A muchos el Señor está a punto de cortarles una pata. Él te disciplina, te corrige. ¿Por qué? Porque Él quiere que participemos, que tengamos parte de su santidad, de su gloria. Porque Él nos llamó para mejores cosas. Hermano, escúcheme, no hay mejor cosa que la gloria de Jehová. O sea, la vida de Jehová. Eso no tiene precio, eso no se compra con lo corrupto que es el dinero. Eso no se compra en ninguna parte, eso no está en ningún supermercado. Eso está en el seno de la esencia de Él. Y Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Si Dios lo hace con nosotros, ¿quién es usted para cohibir a su hijo de tan sagrado llamamiento? Su hijo está siendo llamado para que participe, para que tenga parte de la gloria, de la vida, de la santidad de Dios. Usted tiene que ver un día a su hijo glorificado. Usted tiene que ver un día a su hijo así como vieron a Esteban. Dice que le vieron el rostro y era el rostro de un ángel, dice. Glorificado. Mira aquí dice, verso 8, porque si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, hijos no reconocidos, hijos no heredados, hijos que no participan de la gloria del Señor, hijos que perdieron la herencia. Pero ¿quiénes fueron los que propiciaron la desherencia? Los padres de estos hijos. Ustedes tienen que consagrarse al Señor. No piense que porque saltan y danzan ya están consagrados al Señor. No, eso lo hace un cojo. Es con el corazón. La semana pasada estuve hablando con un músico y me dijo esto: pastor, yo lo veo a usted cantándole al Señor y yo no le llego ni a los tobillos. Y yo me quedé pensando, yo le di la gloria a Jehová de una. Pero hay un pequeño detalle, hermano. Nunca lo he hecho para hombres, jamás. Me importa. Lo he hecho para el Señor. Es un privilegio. Él me halló hace 25 años atrás, yo consumido en angustia existencial. Estaba perdido. No tenía sino deseo de morir. Era alguien insignificante. No valía nada.
Y él a mis 17 años me llamó. Hace 10 días cumplí 25 años de vida cristiana. Y le dije llorando 2 días después, jamás me voy a arrepentir de haberte dado mi juventud, jamás. Jamás. Yo por eso sé que mi herencia es grande. Porque he tratado de serle fiel y amado al Señor con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser. Y sé que no lo he hecho perfectamente. Sé, a pesar de eso, que le he dado es migajas a Él. Ahora usted tiene la oportunidad. Si usted es un joven y me está escuchando en esta hora, si usted está en los mejores años, como dicen en el mundo, usted tiene la oportunidad que tal vez otros no han tenido, de consagrar sus mejores años y sus mejores días al Señor, para que participe de su gloria. Escucha, siervo, el Señor ya viene. Cristo ya viene. Él va a venir como ladrón en la noche y dará a los suyos su galardón. Pero dice, a los santos, fieles y verdaderos, dice, tendrán su galardón. La disciplina ha venido y Dios ha usado este mundo y ha permitido que el mundo nos aflija a fin de que corramos a refugiarnos bajo su amparo. ¿Con qué fin? Porque Él tiene una herencia mejor reservada, dice. Por otra parte, dice el apóstol en el versículo 9, si no queremos ser tratados como bastardos, es necesario que entendamos la disciplina del Señor y que hagamos lo mismo con nuestros hijos, porque dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y el otro día, cuando citábamos esta parte, decíamos cómo los abuelos daban rego, textualmente rego, hasta plan con peinilla le daban a los hijos. Les hacían unos castigos físicos impresionantes, marcas imborrables en su cuerpo tienen algunos de ustedes como por parte de sus abuelos. Pero dice, ellos nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? Hay que obedecer mucho mejor. Y obedecer mucho mejor es aplicar lo que estamos viendo en esta hora a través de la palabra. Obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y vuelve el apóstol y reitera la figura, la experiencia de los padres terrenales. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que tengamos parte, herencia de su santidad. Los bastardos no heredan, usted lo sabe, solo los hijos legítimos. Y los hijos legítimos son disciplinados y amados. La disciplina es muestra de amor, es muestra de corrección. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Luego, ¿quién es usted, padre, para que sea tan alcahueta como Elí con sus hijos? Lo está levantando como bastardo. Si eres una alcahueta, si no les atiendes, si no les consultas, si no estás atento, si no estás pendiente. La mayoría de los padres, cuando sus hijos le aran el pantalón, papá, cállese, vayan por allá, no les atienden. Cuidado, hace eso. Si está muy ocupado, dígale, ya voy a hablar contigo, espérame, y vaya y lo busca y habla. No pase las cosas por alto, hermano, porque sus hijos son del cielo. Hemos confesado, hemos homologado, hemos profetizado que ellos son herencia de Jehová, olivos de paz, saetas en manos del valiente, son fruto de alta estima por medio del vientre materno. Amén. Ellos no son un estorbo, no son un conflicto, no son un problema, y mucho menos la oveja negra de la casa. Luego, amor y disciplina, no cohíba a sus hijos. Vamos a mirar, ahora sí, ¿cómo es la palabra, la pregunta? ¿Cómo llevar? ¿Cómo presentar? ¿Cómo consagrar para siempre a nuestros hijos? Primero, haga una lista, póngale primero. Proverbios 1:8. Rápido la palabra. Es la necesidad de aprender a oír, de aprender a escuchar. Luego, lo primero que hay que hacer con nuestros hijos es enséñales a oír y a escuchar. Es lo primero. Allí empieza la disciplina verdadera. Enséñales a oír y a escuchar. Los niños de esta generación dicen, ya, escucha, ya. No es así. Así ellos vayan y le obedezcan. No, señor, venga para acá. Lo siento. Míreme a los ojos. Cruce las manos. Estése quieta esa pierna, porque ellos no. Míreme a los ojos. Cálmate.
vas a escuchar lo que te estoy diciendo. Mi intención no es conseguir lo que te estoy mandando a hacer, mi intención es enseñarte a obedecer. Eso es lo principal. No es que me hagas el favor que te estoy pidiendo, sino que aprendas enseñanza e instrucción. Amén. Hay que enseñarles a oír, y para ello usted tiene que nuevamente, en el acompañamiento entonces, debe cerciorarse de que las cosas quedaron claras, que quedó entendido el mensaje, que quedó asimilado. ¿Y cómo se cerciora de ello? Hágale repetir. Repíteme lo que te estoy diciendo. Y le repite. Luego se cerciora y le dice: ¿algo no te quedó claro? Porque tengo la amabilidad de explicarte si necesitas mayor explicación. Usted no necesita gritar. Usted no necesita estar malhumorado. No. Su intención es, escuche, va a anotar los versículos, no tenemos ahora ya el tiempo. Proverbios 2, del 1 al 2. Proverbios 4, versículo 1 y 10. Repito, Proverbios, estamos en Proverbios 1, 8, ¿cierto? Ahora Proverbios 2, versículo 1 y 2. Proverbios 4, versículo 1 y 10. El versículo 20 también de Proverbios 4. Proverbios capítulo 5, versículo 1 y 7. Proverbios 7, 24. Y hay cualquier cantidad de versículos, porque es de donde parte el Shema. Oye, pues Israel. Oye, Shemuel. Usted sabe, Dios llamó a Samuel siendo joven y le decía: Samuel. O sea, ¿qué le decía a Dios? Oye. Y dice que él no había conocido la voz de Jehová todavía. ¿Me hago entender? Luego, primer principio en la disciplina: enséñele a oír y a escuchar. Enséñele que el principio de la sabiduría empieza por allí. Que escuche, que te escuche. ¿Cómo lo haces? Dile que te repita lo que le dijiste. Tu fin no es que hagan aquello que tú les estás mandando. Tu fin es que ellos aprendan a escuchar. Porque el oír, el tener el oído ejercitado en la palabra, hace que tengan fe. Amén. Hace que tengan rema. O sea, podrán un día ellos mismos escuchar la voz de Dios. El rema de Dios les será revelado. ¿Me hago entender? No permita actitudes malaclasudas en su casa por parte de ellos, pero no las corrija con ímpetu. Debe mostrar la postura de un adulto, sereno. Así no venga para acá, así no se le habla a su papá. Si lo tiene que sentar, lo sienta. Si lo tiene que mandar al rincón de la disciplina, lo manda al rincón de la disciplina. Si llega un momento donde ya la acumulación de la misma actitud reiterada le hace que la sumatoria de los factores igual vara, lleva vara. Y lo disciplina sin rabia. Varazo en la cola. Si no tiene, pues llame a existencia pero le dan la cola. Proverbios 1:8. Proverbios 2 del 1 al 2. Enséñeles a oír y a escuchar. ¿Para qué? Para que no menosprecien la instrucción del padre ni la dirección de la madre. Si ellos no escuchan, estarán menospreciando, despreciando lo que usted les está diciendo. Pero acuérdese, su fin no es que terminen haciendo aquello que usted les está mandando. Su fin es que aprendan a escuchar. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso, la palabra es rema, que el oír un día se va a constituir en rema para ellos. Ellos van a tener la revelación. ¿Quién no creyera? Allí empieza. Oye pues Israel, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? En amonestación y disciplina del Señor. ¿Sí? Eso no se inculca una vez, eso hay que hacerlo muchas veces. Siéntelo, llámelo, siéntelo, apacíguelo, que le mire a los ojos, que se calme, que repose, que esté quieta sus manos, quietos sus piececitos, y lo mire a usted con afecto. Usted lo mira con afecto, niño, niña, y le habla, le repite. Porque el Señor dijo, oye pues Israel, y entonces dice, y les repetirás estas cosas a tus hijos, estando en la casa, en el camino, en el campo, en la ciudad, en el transporte, en la cama, cuando se acuesta, cuando se levanta, a toda hora los atarás con la palabra. Amén.
Si su hijo no aprende a oír y a escuchar, está quebrantando ya de entrada el principio fundamental de los sabios. Aprenda a escuchar. Segundo principio práctico de la escuela de Ana. Proverbios 1:10. Lea conmigo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consienta, dice. No consienta, dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Dice Proverbios 1:10, el versículo 15, dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, las malas compañías. Usted debe saber quiénes son los amigos de sus hijos. Mire, hermano, no se engañe. Puede que su hijo sea un medio cristiano, pero sus compañeros son unos vulgares. Su hijo se va a corromper. Haga el ensayo. Yo en estos días saqué un poco de tomates que se habían quedado de la nevera y había uno dañado. Había dañado a los otros. Usted lo sabe. ¿No dicen por ahí que una manzana podrida daña el resto? Ahora, si una manzana es capaz de dañar una cantidad considerable de muchas manzanas buenas, ¿cuánto más una cantidad considerable de manzanas dañadas a una sola manzana buena? Y mediocre, porque la mayoría de nuestros jóvenes son tibios, son indecisos, carnales. Algunos de ellos, yo como pastor les he dicho, usted es un impío. A un joven un día le dije, usted es un tonto. Porque usted es como dice Proverbios 7, usted es un tonto, usted anda detrás de la fornicación, usted está entontecido. No nos engañemos. Hay que hablarles de las compañías. Usted debe saber quiénes son los amigos de sus hijos. Y no piense, escúcheme, es que los padres cristianos son más ingenuos. Saben que ese compañero es un muchacho con sus mañas, roba, miente, engaña, es tramposo. Pero no, su hijo que mantiene con él, no, está sanito, no se engañen, hermano. Dice Corintios, dice, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Usted debe saber quiénes son los amigos de sus hijos, de qué hablan. Debe controlarles el tiempo, a tales horas vienen, a esa hora vienen. Debe llamarle, regálele un celular y llámelo. Hágame el favor y me pasa la mamá. Estoy en la casa, hágame el favor y me pasa la señora que necesito decirle algo. ¿Qué, papá? Esto no le interesa, yo voy a hablar después de adulto. Siempre, siempre. No sean ingenuos, hermanos. Esto es tan delicado que escuche. Al interior de la iglesia, la Biblia dice que si hay uno espiritual, no ande con los carnales. Yo he tenido que decirle a mi hija, con fulana de tal, entonces dile las cosas y no camine más con ella, porque es una carnal. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a que anden con espirituales, con muchachos amables, con muchachos llenos del espíritu, con muchachos que van al ministerio, que van a la iglesia. Pero si usted antes los empuja al mundo, porque le da miedo y dice, papá, ¿puedo ir a reggaetonear? Y usted, sí, mijo, vaya, lléveme a Cama Suelta con usted. Por ahí me di cuenta que hay un lugar llamado Cama Suelta. Y van cristianos, sin preguntar. Escuche, las malas amistades. Proverbios 28:7 dice, abra rápido Proverbios 28:7, dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Por eso, mire, hermano, no es suficiente las buenas costumbres morales, éticas, no es suficiente. La Biblia dice que esas cosas no tienen poder contra los apetitos de la carne. Ahora escuchen, por eso es que algunos padres dicen, hijo, yo jamás me esperaba eso de usted. Jamás, hijo mío. Porque sí les dieron una buena educación, pero nunca los ejercitaron en la palabra del Señor. Es la palabra la que tiene el poder. Las buenas intenciones no son suficientes. Y por eso muchos hijos terminan decepcionando a sus padres con sus conductas,
Por eso llegan los muchachos y cuando, papá, ¿qué dijo? Voy a ser papá. Usted, hijo mío, sí, papá. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde los muchachos de 15, 16, 17 años, niñas de 14, 13, 16 años ya son mamás. Hay que mirar las compañías y las amistades. Hay que inducirlos en el temor del Señor. Y aún, mire cuán delicado es esto, al interior de la iglesia. Hay que decirles a ellos que son más espirituales, reprenda a su compañero carnal, exhórtele. Y si no se arrepiente, ni aún la ropa se la toque entonces. ¿Me hago entender? Usted lo ve. Escúcheme, hermano. Los abuelos dijeron, una manzana podrida daña las demás manzanas. ¿Cuánto más? Muchas manzanas podridas y una sola buena. No se engañe, no sea ingenuo. Por favor, no sea ingenuo. Sus niñas no deben ennoviarse, no deben despertar el amor a temprana edad. Pero voy a enfocarlo en un principio. En tercer lugar, entonces, Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Proverbios 7:7 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, dice. El original dice un tonto. ¿Por qué? Porque era un fornicario. Escuchen, tercero, hable con sus hijos de la vida sexual en la medida en que van creciendo. Enséñeles el pudor. Enséñeles lo que representan sus partes íntimas, las partes pudendas. Enséñeles respeto. Y en la medida en que vayan creciendo, hábleles antes de que le hablen en el colegio, hábleles de masturbación, háblenles lo que representa la vida sexual. Y no trate de disfrazarle las cosas, dígale la verdad. Eso es sumamente deleitoso, enriquecedor y saludable dentro de un marco de madurez y de compromiso verdadero. Pero antes, hijo, quiero decirte que fornicar es fatal para la vida de cualquier ser humano. Que la fornicación corrompe el alma, lo que dice la palabra. Que la fornicación entontece, hermano. Escuche, tenemos que romper con la cultura de hacerle creer a los muchachos que eso es normal. No es normal. Pero los padres cristianos estimulan aún a los hijos, porque muchos padres cristianos les ponen preservativos a ellos en sus carteras y a las niñas en los bolsos del colegio, por si llegan a embarrarla. No, hermano, así no se corrige a un hijo, así no se educa a un hijo. A un hijo del cielo no. Escúchame lo que le voy a decir. Usted como hombre tiene la responsabilidad de hablarle a sus hijos varones y de hacerles saber cuán honorable es llegar virgen como hombre al matrimonio. Le estoy hablando como hombre. Pero la cultura diabólica que se plantó en este planeta y se introdujo en la iglesia hace creer que es una virtud que un hombre pierda la virginidad, porque siguen el cuento viejo de los abuelos. Mi hijo ya está en tiempo de llevarlo a pesar. Y los traumatizan llevándolos a los hijos a prostíbulo o incitándoles o induciéndoles a la fornicación. No es cierto, no es principio del cielo. Oye lo que dice la palabra. Tu hijo estará entrando por el camino de los tontos y pervertirá lo que Dios planificó como un deleite para ellos. Los muchachos que despierten el amor a temprana edad jamás podrán disfrutar posteriormente de ello. Tiene que venir una verdadera renovación, un verdadero arrepentimiento a sus mentes para que puedan entrar en la dimensión de lo que es la vida sexual ya con madurez. La fornicación es delicadísima en la iglesia, pero la iglesia, al igual que Israel, al igual que Judá, lo ha tomado con liviandad. Hable con sus hijos. No les dé temor, no es que en la escuela les dicen con doble sentido todas las cosas. Se burlan de los principios de Dios. Y lo que ellos hablan en las calles con sus amigos, y lo que ven en la internet saturada de pornografía, lo que ven en las calles, lo que ven en la televisión, para que usted ingenuamente como cristiano esté pasando por alto el tema. Tienes que hablar con ellos
Cuando Jesús estuvo en los días de su generación, Él dijo, esta generación es adúltera y pecadora. Sus hijos son pecadores, les decía a los profetas y a los escribas y fariseos de esa generación. Una generación pervertida en la fornicación. Ahora escúcheme, jovencita. Si la Biblia le llama la atención, si usted lee Proverbios capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, la instrucción está dirigida a los hombres. Y se les dice que no se entontezcan cayendo en la perversión sexual, en la fornicación, en la mala compañía, acostándose con prostitutas, con mujeres adultas. Si le dice así tan fuertemente a los hombres jóvenes, ¿cuánto más a ustedes? Ustedes son doncellas del reino y tienen que guardar su virginidad. Y no piense, si viene un muchacho a abordarlas, pues dale su cachetada. ¿Qué te dejo? Pues que me dejes. No se va a morir de amor. De eso nadie muere. Eso es hipotético, eso solo se murió María, la de Jorge Sá. Y mentira que no se murió de eso, se murió una enfermedad que tenía. Exacto. Pero es que el cuento que nos han vendido es que se murió fue de amor. Mentira, yo me leí el libro y lloraba cuando lo leí. Melancólico, perdido ese viejo Hugo. No, hermanos. ¿Me hago entender? Hable con sus hijos. Hable con ellos del aspecto sexual. Hábleles seriamente acerca de la fornicación e indúzcalos a que tengan temor y preserven su vida sexual. Vaya llevándolos paso a paso. Hábleles abiertamente, sin tapujos, sin doble malicia, sin doble moral. Hábleles abiertamente. Cuarto, obviamente cada uno de estos aspectos son muy profundos, pero los estamos detallando, enlistando para que usted los considere en oración, por favor. En cuarto lugar, Proverbios 4, versículo 3. Porque yo también fui, ¿qué? Hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Cuarto lugar, háblele a sus hijos de su niñez y de su juventud. Hábleles. Es lamentable que muchos hijos no conocen la historia de sus padres. Hábleles. Vaya tejiéndole la historia. Vaya preparándose abuelo. Dígales cómo era usted de niño. Cuénteles algunas picardías. Dígaselo. Prevéngalo. ¿Me hago entender? Mire, eso jamás se olvidará en la mente de ellos. Y cuando ellos tengan 20 años y usted vea, o sea, yo una vez, otra vez bien, el mismo cuento, sí papá, que usted, sí, ya me di cuenta, ya me la sé de memoria, papá, no importa. ¿Sí me hago entender? O sea, eso llevará a que estreche los lazos de amistad y lo vean a usted humano, lo vean sensible. ¿Por qué, hermanos? Escúchenme. Los abismos generacionales, lo que llaman la brecha generacional, es fácil disiparla si somos sabios y temerosos de Dios. ¿Me está copiando, hermano? Sigamos. En quinto lugar, Proverbios 10, versículo 1. El hijo sabio alegra ¿a quién? Pero el hijo necio es ¿qué? Tristeza de su madre. Miremos el 5. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo ¿qué? Que avergüenza, dice el versículo. Y usted puede copiar Proverbios 6, del 6 al 11, cópielo allí. Y el principio es ¿cuál? Enséñale a su hijo a trabajar. Enséñale a odiar, esa es la palabra, a odiar la pereza. Hay padres que dicen, no mande niño, ya está muy cansado. No, mándelo, así esté cansado. Enséñelo a caminar en la milla extra. Elizabeth, allá la está esperando el chupo. ¿Dónde está Elizabeth? ¿Está arriba? Bueno, ahora le dan la razón. Enséñelos.
Enséñales que la vida no es fácil. Enséñales que la pereza no trae nada. Enséñalos a una vida de disciplina. Ellos tienen toda la energía, por eso son jóvenes, niños. No les alcahuete que duerman hasta tarde. No les alcahuete eso. Levántelos, póngalos a lavar la loza, a barrer, a trapear. Luego eso lo hacían con nosotros, ¿o no? Pero si usted enseña a los hijos, escúcheme, a que todo se los provee usted, que todo se los da y que nada le cuesta, usted lo está mal formando. Ahí, mire, les voy a decir abiertamente, el ministerio de jóvenes es un ministerio miserable en el aspecto económico. Son unos jóvenes tacaños y amarrados. Y uno dice, pero ¿y por qué? No trabajan. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no trabajan? No hacen nada, perezosos. Luego usted no lo educaron, dice, y esto nos disciplinaban como a ellos les parecía para lo que nos es provechoso, dice. ¿No le enseñaban que tenía que tender la cama? ¿Cuánto más la disciplina que va a hacer que ellos sean partícipes de la naturaleza de Dios, de la herencia de Dios? Usted debe enseñarle a su hijo que la vida no es fácil, que nada es gratis, que todo tiene un precio. Y por eso debe darle gracias con él cada vez que reciba algo, porque eso es de la gracia de Dios, producto del trabajo, de la dedicación, de la disciplina. Usted no debe alcahuetear a su hijo pereza ministerial. Ayer mi hija mayor se metió en un problema conmigo y luego le pedí que me explicara. Y aunque la situación que presentó era justificable, no le alcahueteé que me hubiera faltado a una situación ministerial. Su hijo puede estar cansado. No permita que, voy yo, tranquilo papito, yo voy. Y usted va, no haga eso. Mándelo. Y ya está. Mándelo. Es que yo soy el mandadero de la casa. Para eso crié cola. Pero cuidado. No, papito, no, tranquilo, papito. Yo lo hago por usted. Un hijo, dicen por ahí, un hijo ha tenido, dicen. No, hermano, no es saludable. Dice, mira lo que dice tan fuerte. Estoy en Proverbios 10, el verso 5. Dice, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que ¿qué? Que avergüenza, hijos perezosos. Por eso luego caen en malas mañas y creen que todo es fácil. Haga el ejercicio. Cuando ya esté crecidito, usted lo ve, usted no lo va a explotar, pero póngalo a vender manillitas en el colegio, un postre, algo, un botoncito que le produzca y luego esta plata es tuya, no se la coja por usted, désela a él. Usted se la ganó, hijo. Pero enséñale. Pero hijo sanguijuela, dame, dice la sanguijuela. Así dice Proverbios. Que muchos son como la sanguijuela, todas solo dame. Esos son hijos irresponsables. ¿No? Muchachos ahora que se invitan a salir a la muchacha, que tenga con qué pagarle el helado. Los muchachos no dan ni rabia ahora. Hay que tener cuidado, hermanos. Enséñale a que odie la pereza. Que cuando se acueste realmente es porque produjo. Amén, hermanos. Estudió, hizo sus tareas, cumplió con el ministerio, está ayudando en la casa, está pendiente de las cosas. Ahora sí puedes ir a descansar. Amén. Escúcheme, luego así no hace el Señor con nosotros, ¿o no? No nos da el Señor de acuerdo a lo que nosotros trabajamos. Y eso que algunos trabajan duro y dice que echan el saco roto porque no son íntegros. Pero de los íntegros dice la palabra la tierra y su plenitud. Entonces, mis siervos, no hagamos con nuestros hijos lo que sí está haciendo el Señor con nosotros. O sea, no les privemos a ellos de participar de la disciplina y la amonestación. En sexto lugar, Proverbios 3 del 11 al 12. Copie Proverbios 3 del 11 al 12, 13
capítulo 13 y versículo 24. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 19, 18. Quiero que leamos Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Ya llegó? Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte, dice la Escritura. Muéstrale que la disciplina que tú le estás aplicando no tiene el más mínimo ánimo, el más mínimo propósito de venganza. Que tú no te estás vengando. Que tú no estás descargando tu rabia o tu ira, como dicen ellos, sobre él, no. Sino que lo estás haciendo partícipe de la vida de Dios. Muéstrale el propósito, dile: hijo, te castigo, te disciplino. Y si la disciplina es vara en la cola, le dice, y no lo haga con rabia ni con ira. Pero tampoco, ay, póngale la colita allí, que no. Serio, hijo, te voy a disciplinar por esto, y quiero que sepas que estoy ofendido por lo que hiciste. Y que eso es pecado en el hogar. Y yo quiero guardar tu alma, no quiero que te corrompas, y mucho menos que termine fatalmente. Por eso mi propósito ahora al darte estos 2 varazos en tu cola es para que aprendas a participar de las cosas del Señor. Que seas santo. Pele la cola ahí, dale, ta, ta. Ya. Te sientas, reflexionas, oras, te arrepientes y luego hablamos. Porque no terminó la disciplina con la vara. Luego viene la conversación posterior. Hermanos, no es fácil, ¿cierto? ¿Cierto que no es fácil? Dios, ten mucha piedad de nosotros. El sueño de Dios es que seamos padres en nuestra alma llenos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Que nuestros jóvenes sean llenos en sus almas de amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Y nuestros niños sean llenos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Una generación de reyes y sacerdotes. Esos son los reyes y sacerdotes. No es un idealismo, no. Es lo que el cielo quiere aquí en la tierra. Por eso debemos humillarnos. Séptimo lugar, Proverbios 3 del 1 al 2. Anota el versículo. Proverbios 7 del 1 al 2 también. Proverbios 3 del 1 al 2 y Proverbios 7 del 1 al 2. Enséñele que recibir el consejo lo hará sabio. Enséñele cómo alargar la vida y el tiempo. Dios le alarga la vida y el tiempo es a los sabios, a los que tienen el temor de Jehová. Enséñele el temor de Jehová, enséñele cómo alargar la vida en esta tierra y el tiempo para cumplir el propósito de Dios. ¿Usted cree que Dios a este ministerio le regaló 10 años gratuitamente? No. Nos regaló 10 años porque vio en nosotros temor de Jehová. La vida se alarga, hermanos. El tiempo se alarga. Somos rejuvenecidos. El rejuvenecimiento viene es a los que temen al Señor. Enséñele eso a sus hijos. Amén. Temor de Jehová. Octavo lugar, Proverbios 31, versículo 2 al 5. Enséñele a nunca embriagarse. Enséñele a aborrecer el licor como medio de disipación. Y por el contrario, enséñele a que sea lleno del Espíritu Santo. En Proverbios 31, la mamá de Lemuel, que fue el rey, que inspiró, su mamá inspiró a Lemuel el rey a escribir Proverbios capítulo 31. Este capítulo no lo escribió Salomón. Lo primero que la mamá le dijo a Lemuel siendo rey, piensa en eso, él era un rey, podía hacer lo que se le daba la gana. Y le dijo: hijo, no está bien que los hombres sean dados al vino, porque corrompen el derecho, se dañan, se pervierte. Tú, hijo mío, no serás así. Enséñale a sus hijos. Si usted viene de una generación con una tripa aguardientera, tiene que quebrantarse con mayor vigor. Si usted viene de una generación alcohólica, padres tomatragos, perdidos y vendidos,
al licor. Arrepiéntase, pídale al Señor su favor y enséñele a su hijo a nunca caer en eso. Amén, hermanos. Proverbios 13, en noveno lugar. Proverbios 13, 1. Proverbios 24, versos 13 y 14. Enséñele a que reciba su consejo como papá, y él llegará a ser sabio. Proverbios 24, 13 y 14. Muéstrele que es necesario que escuche su consejo y será sabio. En décimo lugar, Proverbios 27. Ese sí lo leemos. Leamos Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, dice. Sus hijos son dichosos después de él. Amén. La versión internacional dice: justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Esta generación no necesita sermones, necesita es ejemplo. Amén. 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 Tienes que arrepentirte, querido papá, querida mamá. Arrepiéntete. No pienses que el dinero es todo. El dinero no es todo, hermanos. Arrepiéntase, por favor. 11. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, dice. Y esperanza tendrán ¿qué? Sus hijos. Enséñales a respetar al Señor. 12. Décimo segundo. Proverbios 17, 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. ¿Está conmigo? Abriste Proverbios 17, 6. Dice: la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Los abuelos no deben criar a los nietos, salvo por una excepción. Que los padres hayan partido, que los padres abandonaron a sus hijos y cayeron en manos de los abuelos. Pero escúchenme, no es bíblico que los abuelos críen o eduquen a los nietos. No es bíblico. Es antinatural, es anticelestial. Los padres son los responsables de la formación, educación y corrección de los hijos. Los abuelos no deben disciplinar a sus nietos. Los abuelos deben ponerle las quejas si es necesario a los papás, y los papás deben proceder coherentemente. Los abuelos deben disfrutar a sus nietos, sí, de la compañía de ellos. Los abuelos sí pueden aconsejar a sus nietos, pero no deben disciplinarlos. Si están los padres allí, no deben. Y me refiero a que viven con los papás. Esta es una generación que ha puesto la carga de sus hijos a los abuelos, o sea, a los papás de ellos. Eso no está bien. La Biblia dice allí: el orgullo de los hijos son sus padres. Y debe ser un motivo de gloria los nietos para los abuelos. ¿Me hago entender? Si usted tiene a su hijo con un hijo, usted no es responsable de ese nieto. Usted ya lo crió a él. Que lo críe, que sepa lo bueno, que aplique estos 14 puntos. Ya están cansados. ¿Está claro, hermanos, el principio? ¿Quiere educar hijos malcriados? Sáltese la autoridad a sus hijos como abuelo. Y verá, su hijo, ese pequeño, va a mirar y va a decir: ay, mi papá no tiene autoridad, mi mamá. Eso es lo que él va a sentir y va a preconcebir. Aquí el duro es el abuelo. Y el abuelo es una alcahueta. Vaya, usted ya tiene un problema en la casa con Sofía. ¿Por culpa de qué? Los abuelos.
Pero ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Y muchas veces ha llevado vara. Ahora eso hay que desmontarlo persistiendo. 13º, ya estamos acabando. Proverbios 23:15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué enseña el Proverbio capítulo 23? Persevere. Si él le habla reiteradamente al hijo. Persevere en la gracia. Insista con su niño. Persista con él. No desista en la enseñanza. No desmaye. Usted verá el fruto de la repetición. La clave es repetir la palabra. Amén. Dice, y le repetirás esta palabra. Corríjale a su hijo. En tanto él sea pequeño, use de la ley. Y dígale las cosas. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta donde usted vea que es tolerable. Ya vara, tenga vara. Corrige, disciplina. La disciplina impuesta, cúmplasela. Se sienta, no sale, no ve televisión, no hay mesada. Lo que usted vea que sea necesario, ajústelo. Pero persista, persista, persista. Usted verá el fruto de la disciplina. Dice, escúcheme, Hebreos, no lo leímos, pero dice: a la verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lleve a sus hijos a que den fruto apacible de justicia. Amén. Entonces, no desmaye, no se desespere. Pero ¿cuántas veces tengo que decirte? Muchas veces tienes que decirse. Muchas veces. ¿Me hago entender? Amén. El otro día le ilustraba este punto diciéndole: si sus hijos pelean, no peleen. Les dice 1, 2, 3, 4, los disciplina, los lleva a que se arrepientan, los lleva a que oren, a que se pidan perdón, a que se abracen, a que se aman, a que duerman juntos, a que hagan actividades juntos, con tal de que sean compañeros como hermanos. Hasta que ellos llegan un día y le digan: papá, te lo juro, yo no quería pelear con mi hermano, pero algo en mí me impulsó, yo no sé qué, y yo fui y le metí su trompada. Y entonces usted se dará cuenta: mi hijo ya ahora va a entender más. Venga, hijo, le voy a decir, no fuiste tú quien lo hizo, es el pecado que mora en ti. Ya eres joven como Samuel, ahora vas a conocer al Señor. ¿Me hice entender? Perlas del reino.